Amigos y amigas de Agenda Económica, comentábamos al cierre del segmento anterior que hay una sección en la página web del Banco Central, www.bancentral.govpequeña.do, que se intitula Página Abierta. En esa sección, economistas de distintas áreas pues exponen sus pareceres y sus criterios sobre temas de actualidad que tengan que ver con la política monetaria y con la política económica en sentido general. El pasado viernes se subió a esta página un escrito que yo los invito a que lo lean, señores, una verdadera cátedra de la amiga Olga Díaz, asesora económica del gobernador del Banco Central, sobre la correlación entre crecimiento económico y recaudaciones fiscales. Algunos analistas habían expresado por distintos medios que cuestionando cómo va a ser que el PIB esté creciendo, el Producto Interno Bruto, si las recaudaciones con relación a lo estimado han disminuido. Pero aquí ella demuestra que si bien es cierto que en sentido general deben moverse en la misma dirección el crecimiento económico y los ingresos tributarios, no menos cierto es que hay que analizar en cada situación, en cada ejercicio fiscal, cuáles sectores son los que están ponderando en ese crecimiento y después que uno pregunte cuáles son esos sectores, determinar si los mismos gozan de exenciones o cómo es su aporte al fisco. Por ejemplo, ella hace un paralelismo de que en el 2009 el producto creció 3.5 y los ingresos tributarios del presupuesto, lo ejecutado con relación a lo estimado, disminuyeron alrededor de un 6%. Pero ¿qué ocurrió ese año? Que los sectores que más ponderaron en ese 3.5 fueron prominentemente, por ejemplo, agricultura, que es un sector que está beneficiado de una serie de incentivos fiscales. Pero no solo eso, en el 2009, que hubo crecimiento y disminución de los ingresos tributarios, en ese año por primera vez, señor, el Fondo Monetario dispuso asignación de lo que había establecido para la República Dominicana como apoyo presupuestario para ir en auxilio del gasto social para mitigar los efectos adversos de la crisis global que detonó en el 2008. De manera que hay razones que explican por qué sucedió esta situación en el 2009. Y ella trae esa relación y ese análisis al actual 2013 y señala con datos contundentes cómo el crecimiento enero-junio estuvo prácticamente explicado por el desempeño de sectores como agricultura, minería, hoteles, servicios y restaurantes, los cuales explican el 80% del crecimiento acumulado enero-junio y sin embargo ese conjunto de sectores solamente aporta el 17% de la recaudación tributaria global. Por su parte, sectores que decrecieron enero-junio 2013 como manufactura y comercio, que aportan un 53% al fisco. Y construcción realmente explican por qué esa caída de los ingresos fiscales, porque esos sectores no están creciendo. De manera que no se puede tomar los datos estadísticos y de las cuentas nacionales, señores, sin hacer el debido análisis y el desglose para explicar y buscar las causales. Cuáles son los sectores que están creciendo en ese porcentaje y cómo es su aporte con relación al fisco, cómo se está comportando los gastos tributarios que son las exenciones o el sacrificio fiscal que hace el Estado para apoyar distintos sectores y para el gasto social, sobre todo en programas de solidaridad. Y de esta manera, después que uno hace el análisis detallado, llegar a la conclusión, pero no cuestionar por cuestionar, sin hacer un análisis serio de los componentes que están incidiendo, impactando en el crecimiento y en su contribución al fisco dominicano. Pero en este caso, Rosana, perdón, ¿qué concluye doña Olga con relación a la correlación crecimiento, fisco, exenciones? O sea, ¿hay una ponderación a que sectores que no crecen, que crecen más o que no crecen están incididos por exenciones o no?
Exactamente. Lo mismo que ocurrió en el 2009 está ocurriendo en el 2013. Los sectores que están creciendo son los que están más beneficiados de las exenciones impositivas, como es agricultura, como es hoteles, bares y restaurantes, y esos sectores que son los que están explicando el crecimiento no tienen un aporte poco significativo al fisco dominicano. Mientras que sectores que sí tienen un aporte importante como manufactura, comercio y construcción están decreciendo. De manera que aunque tú en términos ponderados, si une lo que está creciendo con lo que está decreciendo y en términos globales te da un crecimiento positivo, en el aspecto de ingresos tributarios, los que están decreciendo ponderan más para la parte de la recaudación. Sí, sí. Entonces, sí se puede dar, como en el 2009 y en el 2013, crecimiento con disminución de los ingresos fiscales, porque los que están creciendo son los que menos aportan a esa recaudación. Es como que una cosa, algo malo se come lo que está muy bueno. Sí, esa es una inferencia muy importante y es una inferencia que yo entiendo por la connotación que tiene a nivel fiscal, que debería de ser reflexivo para el gobierno. Exactamente, un tema muy reflexivo, que amerita de sentarse y de evaluar la situación de estos sectores con relación al aporte al crecimiento, a la recaudación fiscal y a lo que tenga que ver con las excepciones, y que a su vez, ponderados estos elementos, definir las políticas públicas con relación a esto. Por ejemplo, yo me pregunto y digo, un sector como construcción, que tiene un efecto multiplicador, que es un aportante significativo de ingresos fiscales, que genera empleo, por una serie de incentivos que no han podido ser entendidos en la DGI, no acaba de arrancar lo de la ley de mercado hipotecario. Hay unas 6 o 7 mil viviendas que están esperando simplemente un entendimiento de fórmula. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, si yo estuviera en el timón y esa alerta estuviera, pues yo actuara en consecuencia a los fines de buscar alternativas y solucionar y poder dinamizar lo que es la actividad económica con todo el círculo virtuoso de generación de ingresos, generación de empleo, generación de mayor recaudación, mayor posibilidad de cumplir con los compromisos presupuestarios, con auxiliar el gasto social. De manera que no he entendido bien las señales de parte de las autoridades gubernamentales en cuanto a mantener la implementación de esa ley estancada por la apreciación administrativa de una instancia gubernamental. Sí, y tiene sectores, por ejemplo, como el caso de la minería, que pueden aportar mucho al crecimiento, pero también reciben mucho del Estado a nivel de incentivos. Y por el lado contrario, tienen un sector como la energía, que es cara, costosísima, acumula cuentas por pagar, presiona al gobierno central en cuanto a pagos, y sin embargo también recibe muchísimas exenciones. Tiene un sector que deberíamos de poder medirlo ponderadamente, que es como el transporte, por ejemplo, que vive también de muchísimas exenciones. Entonces, yo creo que es un tema ya que amerita de y en transporte hay algo bien sui generis, porque los mismos sindicatos que son beneficiados con 2 pesos por galón, han dicho que no lo quieren, que sencillamente se haga una especie como de equilibrio en términos fiscal, porque mientras aquí hay el 60% del combustible que se comercializa es exonerado para mucha gente, o sea, déjeme decirle claro eso. Y para multiuso. No paga impuestos, el 60%, el 40% es el que se le grava todo. Entonces, tú pagas 140 pesos de impuestos por cada galón de combustible. Entonces, dicen ellos, si tú me quitas eso y me disminuye a mitad los impuestos, tú me estás dando 70. Pero hay estudios del Banco Central, yo recuerdo que hace un año comentábamos eso, que nos chocaba muchísimo, más de un año, no sé si estuve como invitado o como miembro de Agenda Económica, que se demostraba que el quintil de más poder adquisitivo era el que recibía el mayor beneficio del incentivo en combustible. Entonces no tenía sentido, o sea, tú estás beneficiando a una casa que tiene poder de productividad, de producción, de crear valor agregado, de provocar crecimiento, pero a su vez recibe una gran parte de los incentivos. Entonces ese incentivo no se iba a los últimos quintiles, que son los menos de poder adquisitivo, los choferes de carro público, por ejemplo, y cuando tú venías a ver, aquí cualquiera, que de hecho, déjame decirte antes de irnos al cambio, aquí cualquiera le pide a la Comisión de Energía una exoneración de combustible, cuando la ley dice que por lo menos debería tener una autogeneración de 15 megas
Pero aquí cualquier empresa que con una planta de 300 kilos le está pidiendo a la comisión exoneración de combustible y se lo dan. Sí. Venimos en breve.